Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Bueno, aquí Anabel Gallardo y Samir Clemente, escuchando atentamente al doctor Mejía, porque en función de lo que el doctor Mejía recomiende, mire usted, y el conjunto de trabajadores expertos, científicos que lo acompañan a él, se van a tomar las decisiones en las próximas horas sobre la reapertura económica, en qué fase y en qué regiones. Es correcto. Sí, realmente. Así va a ser esto, ¿no? Sí, así es. Pues, las autoridades de gobierno en el tema de salud son los indicados, pues, para tomar esas decisiones, sí, ¿verdad? Pero nosotros igual, como representantes de muchas empresas privadas, de muchos sectores productivos, yo creo que no está de más decir que realmente el impacto negativo que viene ahorita en la parte económica, sí, es fuerte. Imagínense una reducción, una contracción de la economía de hasta un 9%, 500,000 empleos perdidos y que de repente pueden venir más a futuro, y luego que no nos vamos a recuperar de un día para otro, ¿verdad? De repente van a haber muchas actividades de la economía que tienen mucha incertidumbre de cómo va a ser el futuro para ellos, van a tener que reinventar sus negocios, de repente negocios que en los próximos meses no van a ser rentables. Así es. Y van a tener que ver en qué se reinventan, ¿verdad? Para poder dinamizar siempre la economía. Y yo creo que también ahorita hemos llegado a un punto donde la población, como lo mencionaba anteriormente, ese nivel adquisitivo de la población, de las familias que ha bajado, que lastimosamente los hondureños no tenemos esa buena costumbre del ahorro, ¿verdad? Que también, es difícil que una familia pueda tener ahorros para mantener una familia por 4 o 5 meses sin estar trabajando, ¿verdad? Así es. Tal vez podamos un mes estar comprando nuestros víveres y todo, pero ya 4 o 5 meses no es cualquier familia, ¿verdad?, que va a tener ese dinero para comprar sus víveres, ¿verdad? Entonces sí, es importante, ¿verdad?, esta reactivación, pero también es importante que todos los hondureños tomemos conciencia y que todos nos responsabilicemos de nuestras actividades, ¿verdad? Y de que cuando vayamos a abrir nuestros negocios o cuando vayamos a comprar y cuando nos movilicemos, ¿verdad? Implementar pues todas las medidas de bioseguridad como las autoridades lo han recomendado. Igual los negocios que empiecen a reaperturar en estas próximas semanas, ¿verdad? Que tengan conciencia y que cumplan, ¿verdad?, con todas sus medidas de bioseguridad para así poder levantar pues la economía. ¿Tú quieres agregar un elemento, Samir? Sí, referente a lo que ella acaba de mencionar, ¿verdad? Las familias que necesitan ese sustento, la familia hondureña. Nosotros manejamos entre 20 a 25 personas que trabajan en el ramo de la construcción. Pues estas personas, mediante los ingresos que ellos perciben, llevan a sus hogares ese sustento que tanto necesitan para víveres, ¿verdad?, para alimentar a sus hijos, comprar medicamentos, etcétera, ¿verdad? Entonces necesitamos empezar a trabajar de manera corrida, ¿verdad? Sin lapso de estar parando, necesitamos hacerle conciencia, ¿verdad?, a la ciudadanía hondureña que debemos de cuidarnos, pero también debemos de regresar a trabajar, debemos empezar con la labor, ¿verdad?, para poder sacar adelante la economía del país, ¿verdad? Ya no podemos seguir esperando y pues de la mano de Dios vamos a lograrlo, ¿verdad? Porque solamente con Él podemos lograrlo y tenemos la fe y la confianza, ¿verdad?, que vamos a trabajar todos juntos los hondureños. Mira, posiblemente ya esto es especulación mía, ¿verdad? Deduzco que hoy ya se nos anuncie que de nuevo volvemos a la fase 1. Por lo menos en San Pedro Sula, en el Distrito Central. Correcto. Por esto estos datos que nos está mostrando el doctor son fundamentales.
señalándonos cuáles son los lugares de más riesgo. Para ponerle atención a eso. Para ponerle atención, porque seguramente con estos datos sé que Sinajer va a tomar la decisión si se abre la fase 1 en tales lugares, la fase 2, porque sí hay departamentos que pueden estar en fase 2 y fase 3, creo. Pero bien, que sean mejor los expertos que nos expliquen, porque vamos con este informe de movilidad de las comunidades ante el COVID-19, que me dice el ministro Madero que es muy importante que la población lo conozca. Así que adelante, doctor Mario Mejía. Sí, muchísimas gracias. Nosotros aquí hemos captado a través de una aplicación de la internet, una página que nos permite tener una idea de cuál ha sido la movilidad en ciertos periodos del tiempo. Para el caso, esto es lo que captamos hasta el 17 de julio. Esta aplicación permite para todo el país medir el porcentaje de movilidad que hay en ciertos espacios, como ser tiendas de ocio, supermercados y farmacias y parques. Esta primera diapositiva que les vamos a mostrar nos revela prácticamente que en tiendas y en ocio para ese periodo del 17 de julio, si mostramos ahí está, observamos cómo la aplicación midió que hay 54% menos en población en tiendas y lugares de ocio como restaurantes y algunos otros lugares similares, centros comerciales, bibliotecas, museos y otras áreas de esta naturaleza. En supermercados se visualizó, se logró medir un porcentaje menor, como el 29%. Es decir, hubo esa reducción de la movilización de la población en Honduras hacia supermercados y farmacias. Pero nos llama la atención, por ejemplo, en parques, que todavía no alcanzamos un porcentaje importante, porque si bien es cierto, hubo una reducción de un 41% de la movilización de las personas en parques, eso debería de estar más alto el porcentaje, considerando que la ordenanza y los decretos que se han emitido. Si me permite la siguiente gráfica de esta misma presentación, vamos a poder ver otros espacios, porque esta es en tiendas, supermercados, farmacias y parques. Pero la siguiente laminilla. Sí, ya la tenemos al aire, estaciones de transporte, lugares de trabajo. La siguiente lámina, por favor, la producción, si nos muestra la siguiente después de esta. Nárrela, doctor, porque ya está al aire, Vamos a poder observar en qué otras áreas también se mantiene movilidad. Doctor, ¿puede describirla? Porque ya está al aire, el público la está viendo. Por favor, la producción, no sé si nos muestra la siguiente de movilidad, porque son tres láminas que estamos queriendo presentar. Esta lámina, es importante esta siguiente, porque nos permite conocer, por ejemplo, en el caso de estaciones de transporte, como ha visto, se ha producido una reducción importante de la movilidad de las personas, ya alcanzando hasta un 61%, y 45% en sitios de trabajo. Aquí pues es congruente con los decretos que se han emitido, en el sentido de que en una población, pues la mayor parte de la población no ha estado laborando. Y en zonas residenciales, apenas sí desearíamos que haya un mayor incremento de población en movilización, y apenas hemos logrado más un 21%. Si todos cumpliéramos con las ordenanzas decretadas por el gobierno, este porcentaje del 21% de movilización en zonas residenciales debería de andar en un 50, un 60, si no es que en un 70%, considerando que la mayor parte de la población debe de estar en casa. No sé si hay alguna reacción o pregunta antes de que entremos en otra gráfica, que es una tabla resumen con los países de Centroamérica. Correcto, hagamos el contraste con los países de Centroamérica, por favor, y luego vamos a dar los puntos de vista sobre estas gráficas anteriores que usted nos ha presentado. Adelante, doctor Mejía. Bueno, si no hay, que ubiquémonos en la última de los cambios de movilidad en Centroamérica al 17 de julio, la siguiente diapositiva.
En esta gráfica es interesante, como decía el ministro Madero, el poder tomar algunas apreciaciones. En el caso, por ejemplo, de Honduras, que nos ubica con los indicadores que acabo de mencionarles. Continúe, doctor, continúe. Aquí tal vez, Renato, me gustaría tal vez participar. Si usted se fija en esta gráfica, efectivamente, que muestra el doctor Mejía, miramos Honduras, por ejemplo, tiendas de ocio, supermercados, parques, y lo empezamos a comparar. A mí me gusta mucho la comparación que nos hizo él el fin de semana con Costa Rica. Si se fija en tiendas de ocio, Costa Rica tiene menos 66, es más grande que Honduras. Supermercados menos 37, parques menos 65, estaciones de transporte menos 66, inclusive en zonas residenciales es más alta. ¿Por qué me gusta esta gráfica? ¿Por qué me gusta este cuadro, Renato? Porque Costa Rica tiene más abierta la economía que Honduras. Se cayó la llamada, me dice. ¿Verdad? En Costa Rica, por ejemplo, el aforo es del 50% de los negocios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice con esta gráfica? Que aunque tengamos una apertura más grande, la población por convicción propia va menos a los lugares, es lo que nos dice. Entonces, no necesariamente significa que la apertura de la economía nos va a decir, va a incidir exagerado en el comportamiento de la gente, de la movilidad. Realmente depende mucho de que las personas tomemos conciencia de lo que vamos a hacer. Por eso es que nosotros queríamos presentar esta gráfica, porque si uno mira la tendencia de la curva en Honduras de contagiados, nos vamos a dar cuenta que en ningún momento hay un pico, solo va para arriba, para arriba, para arriba, y ya tuvimos una apertura. Si alguien dijese que esa apertura fuese totalmente brutal, que no decimos que no incidió, pero que hubiera sido totalmente brutal, hubiéramos tenido un sobrepico ahí en la gráfica y volver otra vez para arriba. Pero ha ido una tendencia para arriba constante, constante, constante. Entonces, si nosotros hacemos una apertura, necesitamos del compromiso de la población, es lo que nos dice esta gráfica. No tanto de si la empresa o el comercio abre o no, es que la gente tenga conciencia de solo movilizarse cuando lo tiene que hacer y no movilizarse cuando no necesita. Nos llamaba la atención lo que decía el doctor Mejía de las zonas residenciales, porque mire que Honduras tiene más 21. Si lo comparamos con Panamá, que tiene más 29, por ejemplo, significa que la gente en Panamá se queda más en la casa que en Honduras, es lo que dice esa gráfica. Y aquí volvemos a lo que hablamos al principio. Estamos parando torneos de fútbol en la calle, accidentes porque vienen muchachos no sé en qué condiciones, porque vienen de fiestas en medio de una pandemia. Hay un comportamiento social, o lo que decía el doctor, los parques, ¿por qué los parques no tienen una tendencia a tener menos presencia? Si en realidad deberíamos de estar en la casa. Entonces hay gente que se está moviendo, no necesariamente por el trabajo, se está moviendo porque no le importa y no hay una conciencia, y hace ese movimiento, y eso es lo que genera. Tal vez si el doctor Mejía sería interesante que explicara qué pasa con las amas de casa, porque vimos también que hay mucho contagio en las amas de casa ahorita. Y cómo es que, y claro, eso ya lo podemos ver en la gráfica, si tenemos una movilidad dentro de la casa, significa que la ama de casa también se está moviendo afuera. Entonces hay una movilidad en las casas y hay un contagio comunitario dentro de las colonias o los barrios, y eso, aunque tuviésemos cerrada la economía, por eso seguimos viendo que siguen habiendo más contagios. Sí, sí. No, interesante esta gráfica que estamos viendo, aunque usted me decía en el penúltimo programa que estuvo, que no necesariamente respetar las reglas en esta pandemia tiene que ver con la educación, pero mire los datos de Costa Rica, los datos de Costa Rica, ¿verdad? Pero la gente más disciplinada en hacer caso. Sí, pero tiene Renato también una relación cultural.
O sea, ¿por qué lo digo? Volvemos al accidente que había en estas fiestas. Era gente que iba en carro, no era gente que fue a una fiesta y no tenía esas capacidades. Entonces, ¿por qué lo decimos? Porque la parte cultural tiene mucho que ver. Y allá en el interior, la parte cultural no se comporta igual la gente de Olancho que la gente de Gracias o que la gente de Atlántida. Tenemos comportamientos culturales distintos. Entonces, si no nos juntamos, y ese era el gran diálogo que teníamos ahí en la mesa multisectorial, si no nos juntamos todos y hacemos que Honduras marche en una sola dirección, no vamos a poder tener estos controles, porque si bien es cierto, ahorita tenemos unas, como decía el doctor Mejía, no es que estamos bien, o sea, cuando digo esto es que los contagios siguen, lo que sí tenemos son mejores tasas de control porque hay más infraestructura, o sea, tenemos más triajes, hay cierto oxígeno en algunos hospitales, no en todos, pero si nosotros no cuidamos esto, se nos puede descontrolar de un día para otro, ¿verdad? Y depende mucho del comportamiento social. Hay países como Estados Unidos que ya no pudieron seguir manteniendo por sus temas económicos los confinamientos, y están teniendo, hay estados que tienen problemas. Entonces, o miramos en España algunos lugares donde volvieron a haber brotes, pero tiene que ver con el comportamiento de las personas. Y ese es parte de la conciencia que queremos hacer. Ahora, efectivamente, tenemos colapsado el sistema económico, o sea, estamos probablemente en uno de los problemas económicos por la no activación más grande, pero yo quisiera ver, Renato, no el vaso medio vacío, sino medio lleno. Le voy a decir por qué. Históricamente, el segundo semestre en Honduras, siempre el segundo semestre en Honduras ha sido el de mayor activación económica. Siempre ha sido así. El año pasado, si usted se acuerda, cuando estuvieron las huelgas y todo eso, ¿verdad? Pasó casi en el mismo periodo de nosotros ahorita, y el segundo semestre se reactivó muchísimo. Entonces, yo ahí sí comparto que si tenemos una activación ordenada y todos entramos en un manejo de la pandemia, yo creo que Honduras se puede levantar rápidamente, porque ya lo ha demostrado que se levanta más rápidamente en el segundo semestre del año. Pero aquí necesitamos el compromiso y el comportamiento de toda la sociedad. No es un tema ni del gobierno, ni de la empresa privada, ni de los sectores. Es un tema del que nos está oyendo ahorita en la casa, de tener las 3 reglas de oro. Oiga bien, 3 reglas de oro. Usar mascarilla, distanciamiento social, más de 2 metros, y lavarse las manos. No ocupamos otra cosa. Estamos totalmente claros. Estamos totalmente claros en eso. No, mire, yo de acuerdo con el ministro, ¿verdad? Y como lo dije anteriormente, esto es un tema de educación a la población, de concientizarlos, ¿verdad? De que tenemos que implementar todas estas medidas. Y fíjese que yo estaba viendo algo cuando presentaron los cuadros, en el sentido de que los departamentos donde está la mayor actividad productiva, ¿verdad?, han habido menos casos. Pero recordemos que allá, como las actividades son más a campo abierto, ¿verdad?, en nuestro sector agroalimentario, entonces son lugares donde podemos, bajar un poquito más la contaminación de esta pandemia. Pero también nosotros, como sector agroalimentario, no queremos vernos afectados en la comercialización o venta de nuestros productos. ¿Verdad? No, obvio, o sea, le voy a dar un caso. Digamos, hay algunos sectores que han tenido una reducción de un 30-40% de sus ventas, porque los restaurantes están cerrados, porque los supermercados no venden tanto producto como si usted tuviera el supermercado abierto los 7 días de la semana. Igual por lo mismo que ha bajado el nivel adquisitivo de las personas. Entonces tenemos que cuidar nuestras actividades. Por ejemplo, la actividad en el campo, generamos, de la población económicamente activa, generamos el 33% de empleos. Y yo creo que podría ser un sector que lo podemos potencializar más si a raíz de esta pandemia algunos sectores se debilitan o desaparecen. Entonces podemos decir, ok, este sector que daba empleo en las ciudades,
¿Dónde vamos a ubicar a esta gente en el tema de trabajo? Bueno, llevémoslos al sector agrícola, al sector agroalimentario, a la agroindustria, porque somos un sector que lo tenemos que fortalecer para poder salir más adelante, poder generar más recursos para la economía del país. Entonces podemos hasta generar más empleo para algunos sectores que de repente se van a tener que cerrar en las ciudades. Vamos a ver qué sucede entonces hoy a partir del mediodía con las decisiones que se van a adoptar por parte de Sinaquer a raíz de las recomendaciones de la mesa multisectorial con la apertura económica. Volvemos.